Y continuando con nuestra clase de estructura de datos, vamos a ver lo que son las notaciones aritméticas. Así que la notación es la forma en cómo se disponen los operadores y los operandos en una expresión aritmética. Lo común, lo tradicional, es que nosotros estemos acostumbrados a trabajar con la notación infija. La notación infija significa que el operador se encuentra justo en medio de los dos operandos, ¿sí? Entonces, para realizar la operación, nosotros vemos el operador, analizamos los dos operandos y realizamos la operación. Cuando utilizamos este tipo de notación, tenemos que tener claro que los diferentes operadores tienen diferentes niveles de precedencia. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, A más B por C, la forma en que se va a evaluar es siguiendo el orden de precedencia. En este caso, el signo de multiplicación tiene precedencia versus el signo de adición. Por lo tanto, se va a realizar primero la operación de multiplicar la B, la variable B por la variable C, y ese resultado sumárselo al valor de la variable A. Si nosotros queremos cambiar esa precedencia para que se ejecuten ciertas operaciones antes que otras, aunque tengan una precedencia inferior, lo que hacemos es hacer uso de las signos de agrupación, que pueden ser paréntesis, corchetes, llaves. En este caso, en la tercera línea, tenemos A más B encerrado entre paréntesis, multiplicado por C. Ese par de paréntesis significa que antes de hacer la multiplicación, vamos a realizar la adición. Cuando estamos resolviendo ecuaciones de forma manual, la notación interfija es sumamente útil y es la que más se acostumbra a utilizar. Pero esa diferencia en la precedencia de en los niveles de precedencia de los operadores y el uso de los paréntesis a veces tiende a agregarle un nivel de dificultad adicional cuando estamos programando o desarrollando un algoritmo de evaluación de expresiones. ¿Sí? Para resolver esto existen otro par de notaciones, la notación polaca, o también conocida como notación prefija, ¿sí? Que difiere de la notación infija en el hecho de que el operador, en lugar de ir entre los operandos, va precediendo a los operandos, ¿sí? Entonces, podemos verlo, el A más B en la notación prefija sería más AB. Una de las grandes ventajas que tiene la notación prefija es que no necesita paréntesis, porque cada operador tiene fácil acceso o se ejecuta en un orden específico para que no sea necesario la escritura de paréntesis. También tenemos lo que es la notación postfija, también conocida como la polaca inversa, que es con el operador posterior a los operandos. Tenemos A, B más, sería el A más B. ¿Sí? También, al igual que la notación prefija, no necesita paréntesis, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a aprender a utilizar estas notaciones para poder resolver ciertas situaciones. Al final, cuando desarrollamos un algoritmo, nosotros podemos decidir con cuál notación queremos trabajar. ¿Okay? Ambas funcionan. Entonces vamos a aprender a hacer una conversión de una operación interfija a una conversión postfija. Entonces hay una serie de reglas que debemos de seguir. Dice que para hacer esa conversión se van obteniendo cada uno de los elementos de la expresión de izquierda a derecha y se siguen los siguientes pasos. Si el elemento
que acabamos de obtener, o sea, si el término que acabamos de obtener es un número o una variable, entonces este se copia, solo se traslada a la operación de salida. Ahora, si es un paréntesis izquierdo o un paréntesis de apertura, entonces lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de una pila. Si es un paréntesis derecho, se van a sacar todos los elementos que hayan en esa pila, todos los elementos de la pila, y copiarlos a la expresión de salida hasta encontrar un paréntesis izquierdo. O sea, vamos a comenzar, nuestro paréntesis derecho será como un disparador de que tenemos que empezar a sacar elementos de la pila y nos vamos a detener en el momento que encontremos un paréntesis de apertura. Ahí va a detener ese proceso. Eso en cuanto, ya vimos primero qué pasa cuando son términos los que encontramos. Ahora ya vimos qué pasa cuando es un paréntesis de apertura y cuando es un paréntesis de cierre. O paréntesis izquierdo y paréntesis derecho. Ahora, ¿y qué pasa cuando son operadores los que nos encontramos? Bueno, si el operador que acabamos de leer, perdón, si el operador que se encuentra en la cima del arreglo, o sea, si no hay operador en la cima del arreglo o hay un operador de menor precedencia, entonces ese nuevo operador que acabamos de leer se agrega a la pila. Si es, eh, si el operador que acabamos de leer comparado con el operador de la fila es mayor o igual de misma precedencia, o no necesariamente el mismo operador, sino de la misma precedencia, el mismo nivel de precedencia, entonces lo que hace es que se saca el operador de la pila y se agrega a la salida, a la expresión de salida, y se vuelve a repetir este proceso hasta que se ubica el operador en el tope de la fila. Y el proceso termina cuando ya no hay más elementos que leer. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a evaluar la expresión x más z entre s multiplicado por w dividido entre t elevado a la y todo eso, a todo eso se le va a restar, b. Entonces vamos a convertirlo a una notación posfija. Vamos a seguir esa serie de instrucciones que nos acaba de dar. Ahora vamos a tener una expresión de salida y como lo mencionan la teoría, necesitamos una pila. Entonces dice que vamos a comenzar leyendo de izquierda a derecha, uno a uno, cada uno de los elementos de la expresión que deseamos convertir. Entonces en este caso el primer elemento es un paréntesis. Vemos que en el inciso 3 dice que si es un paréntesis perdón, en el inciso 2 dice que si es un paréntesis izquierdo, simple y sencillamente se agrega ese paréntesis a la pila. ¿Okay? Pasamos al segundo término, el segundo elemento o el segundo término que encontramos en una variable. En el inciso 1 nos dice que si el elemento es un número o es una variable, entonces ese elemento o ese término pasa directamente a la operación de salida. ¿Okay? Ya tenemos el primer elemento, es en la operación en la expresión de salida. Entonces vamos al tercer elemento, que es un signo más. Entonces, dice en, en- en la indicación número 4, que si, eh, que si en el tope de la fila no se encuentra un operador o hay un operador con menor precedencia, entonces se agrega el nuevo operador. Entonces, ya vimos que el tercer elemento es un signo más. Si revisamos la pila, vemos que en el tope de la pila no hay un operador, sino que lo que hay es un paréntesis. Entonces, simple y sencillamente agregamos ese, ese signo que acabamos de leer. Procedemos a leer el siguiente elemento, el siguiente término es la letra Z o la variable Z. Entonces dice el primer inciso que cuando es una variable o un número, simple y sencillamente se coloca en la expresión de salida. Ahora vamos al siguiente elemento, es un operador de división, ¿sí? Entonces
que nos dice que si el operador que está en la cima es un operador mayor o igual, perdón, si el operador que está en la cima no hay, en este caso vemos que sí existe, o hay un operador de menor precedencia, entonces vemos nosotros que el más que está en el tope de la cima, perdón, en la cima de la pila, es de menor precedencia que el signo que el operador de división. Entonces lo que vamos a hacer es agregárselo a la pila. Y continuamos con con el siguiente término. El siguiente término que encontramos es la variable S. ¿Ves? Las variables simplemente las agregamos en la expresión de salida. El siguiente elemento de la expresión es un paréntesis de derecho o un paréntesis de cierre. Entonces ahora vamos a ver en el inciso 3 dice que si el paréntesis es un paréntesis derecho, entonces lo que va a hacer es que se va sacando uno a uno los operadores que tenemos en la pila y se van copiándolos a la expresión de salida. Entonces en este caso vamos a quitar el operador que esté en el tope de o en la cima de la pila y lo pasamos a la expresión de salida. Continuamos, dice, con ese proceso hasta que encontremos un paréntesis de cierre. Entonces, continuamos y sacamos el segundo operador que estaba ahí. Lo quitamos de la pila y lo llevamos a la expresión de salida. Y nos detenemos porque ya el siguiente término que encontramos en la pila es un paréntesis de cierre. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ambos paréntesis se descartan. O sea que tanto el paréntesis de cierre como el paréntesis de apertura se descartan. Y queda nuestra pila vacía. Y continuamos. El siguiente elemento que encontramos en la expresión es un operador de multiplicación. Como no hay ningún elemento en la pila, vemos en el inciso 3, dice que cuando no hay elementos en la pila, entonces, y lo que estamos leyendo es un operador, entonces simple y sencillamente agregamos ese operador a la pila. Vamos con la siguiente, el siguiente término es una variable, entonces simple y sencillamente lo copiamos en la expresión de salida. Ahora vamos con el siguiente elemento que es una división. En el inciso número 4, dice que si en la pila hay un operador de igual o mayor precedencia, entonces lo que vamos a hacer es sacar ese elemento de la pila y mandarlo a la expresión de salida. Entonces en este caso vemos que el elemento que acabamos de leer es el signo de división, que es exactamente del mismo nivel de precedencia que la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar ese elemento de la pila y mandarlo a la expresión de salida y volver a preguntar. Entonces ahora vemos que ya no hay ningún elemento en la pila, entonces se cumple eh, la, la, la cuarta el cuarto lineamiento y lo que hacemos es agregar ese operador. Seguimos desplazándonos y el siguiente término es una variable, entonces simple y sencillamente la copiamos a la expresión de salida. El siguiente operador, el siguiente término que nos encontramos es el operador de potencia y la potencia es mayor que la división, entonces lo agregamos a la pila y continuamos. El siguiente operador que nos encontramos es la variable y, entonces la trasladamos a la expresión de salida. Continuamos. El siguiente operador que encontramos es el menos y vemos que cuando el operador que acabamos de leer es de menor precedencia o igual nivel de precedencia que el que está en el tope, entonces lo que hacemos es sacar el que está en el tope y pasarlo a, a la expresión de salida. Una vez que hemos hecho eso, volvemos a hacer la pregunta y comparamos nuevamente el operador menos con la división. Y también la división es de mayor precedencia, entonces lo que hacemos es sacarlo y pasarlo a la expresión de salida. Y volvemos a hacer la comparación. Y ahora como ya no hay ningún operador en la pila, lo que hacemos es agregarlo a la pila.
vemos continuamos avanzando y lo siguiente que nos encontramos es una variable, la colocamos en la expresión de salida y como ya no hay más términos que evaluar, entonces los que están en la pila los trasladamos a la expresión de salida. Y esa sería la expresión de salida en notación posfija. Esa expresión x más z entre s multiplicado por w dividido entre elevado a la y menos b se expresa como xzs división más w multiplicado ty potencia división b y menos. Como mencioné, nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con la notación interfija, entonces es muy probable que nos sintamos más identificada con ella, pero cuando vamos a hacer eso de forma manual, pero cuando lo que necesitamos es escribir un algoritmo o un programa que resuelva, entonces trabajar con una notación posfija es mucho menos complejo que hacerlo con una notación interfija. Con una notación interfija también se puede realizar el algoritmo, pero tiene un grado de dificultad aún mayor, ¿verdad? Y lo que andamos buscando nosotros es la simplificación de los procesos. Una manera una de las maneras, porque existen varias, una manera de poder evaluar una expresión es mediante el uso de árboles. Nosotros podemos construir un árbol a partir de una expresión para una vez teniendo el árbol que esa expresión genera, poder hacer un recorrido sobre ese árbol y poder evaluar la expresión de una manera muy simple. Entonces, vamos a ver cómo se construyen árboles de expresiones tanto a partir de una expresión con notación infija como también con una expresión con notación posfija. Vamos a ver que sin importar cuál notación, eh, en qué notación esté expresada esté escrita esa expresión, perdón, sin importar en qué notación esté escrita esa expresión, el árbol será exactamente el mismo. Entonces vamos a comenzar con una notación interfija. Fíjense bien, cuando vamos a preparar un árbol a partir de una expresión que está en notación interfija, es muy importante que tengamos en cuenta la precedencia de los operadores. Nosotros sabemos que, y ya lo mencionábamos anteriormente, que la precedencia mayor son los signos de agrupación. Un nivel abajo están las potencias y los radicales, seguido de la multiplicación y la división, y en el nivel más bajo, la suma y la resta. Entonces, a la hora de construir un árbol, vamos a ir evaluando en orden inverso al nivel de precedencia. Quiere decir que a la hora de construir el árbol, en lugar de primero buscar los operadores que tienen mayor precedencia, primero vamos a buscar los que tienen menor nivel de precedencia. Entonces empezamos y el menor nivel de precedencia serían el más y el menos. Ahí en nuestra expresión vemos que hay tanto un más como un menos, pero podemos notar que ese más se encuentra dentro de se encuentra dentro de unos paréntesis, entonces no lo podemos tomar como parte de la expresión que vamos a evaluar, sino que como parte de uno de los términos, ¿verdad? Entonces no los tomamos en el mismo nivel. Ahora, pero si nosotros tenemos dos operadores del mismo nivel, vamos a partir del operador que se encuentra más a la derecha, ¿sí? Digamos que no existieran esos paréntesis, ¿sí? Quisiéramos y nos encontráramos entre la disyuntiva de saber si vamos a tomar el más o el menos, pues entonces es el que se encuentra más a la derecha, porque lo que vamos a crear es un árbol binario y lo que andamos buscando es aquella operación que nos divide nuestra expresión original, nos la divide en dos partes. Entonces, si nosotros partimos de eso, entonces ese signo menos me va a dividir mi operación en dos
en dos ramas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ese operador que cumple en este momento esa función de dividir mi ecuación o de dividir mi expresión en dos ramas, se va a convertir en mi nodo raíz. ¿Okay? ¿Y cuáles van a ser los hijos de ese nodo raíz? Bueno, las expresiones o las subexpresiones que tengamos del lado izquierdo y del lado derecho. Podemos comenzar con el que sea más conveniente. Normalmente se recomienda ir trabajando los subexpresiones que son más simples. Entonces, en este caso, voy a comenzar por definir el nodo derecho de, perdón, el subárbol derecho de esa expresión, porque solo es una simple variable. Entonces, el nodo derecho de esa expresión o de ese operador sería la variable b. Ahora bien, ¿y qué pasa con el nodo izquierdo? Bueno, el nodo izquierdo no lo podemos porque cada nodo solo puede contener o una variable o un operador, pero no una fórmula como tal. Entonces, ¿qué significa? Recordemos que los árboles están muy relacionados con el proceso recursivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa subexpresión volver a hacerle el mismo análisis. ¿Sí? Buscar cuál de las operaciones es de menor nivel de precedencia. Entonces vemos que ya no, en esa subexpresión que está al lado izquierdo, ya no hay ni sumas ni restas. Entonces pasamos al siguiente nivel y en el siguiente nivel de precedencia se encuentran la división y la multiplicación y nos encontramos que en esa subexpresión existen ambos, tanto una división como una multiplicación. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? Bueno, el que se encuentra más a la derecha. Ese nos va a dividir nuestra subexpresión, nos va a dividir esa subexpresión en dos partes. Entonces, esa operación que nos divide será nuestro raíz de este nuevo subárbol. ¿Sí? De igual manera, tendrá ese subárbol, tendrá dos hijos. Ahora, nuevamente nos encontramos con la disyuntiva de que ambas subexpresiones no son variables, sino que son expresiones por sí mismos, son fórmulas. Entonces, procedemos nuevamente a subdividir o hacer el mismo análisis sobre cada una de esas partes. Entonces, trabajemos con la parte derecha y vemos que ahí solo hay una operación. Entonces, no hay necesidad de dividirlo. Claramente podemos ver que en la subexpresión que está al lado derecho de la división, solo hay una operación. Entonces, esa operación se convertirá en nuestro nodo raíz y el nodo izquierdo y derecho serán las variables que acompañan a ese operador, tanto la letra t como la letra o la variable t como la variable y. Ahora regresamos a la subexpresión del lado izquierdo y vemos que también nos encontramos con una operación que es una multiplicación. Ahí está, esa multiplicación me divide esa subexpresión en dos partes. ¿Okay? La primera de ellas es el lado derecho, que es la letra W, pero la segunda, la que está al lado izquierdo, sigue siendo una expresión. Entonces, volvemos a hacer el análisis sobre ella y buscamos nuevamente por nivel de precedencia. Y ahí nos encontramos que hay dos operaciones, pero una es una suma y la otra es una división. Y sabemos que la suma es de menor precedencia, entonces esa sería la operación que tomaríamos como raíz, la suma, y tendría esa suma también dos subexpresiones o dos ramas, ¿sí? Por un lado, tendríamos la letra X, que está en el lado izquierdo de la suma, y por el otro lado tenemos otra expresión que me daría como resultado otro subárbol, que sería la división, y ahí sí ya podemos decir que al lado izquierdo tenemos la letra Z de esa división y al lado derecho tenemos la letra S. Entonces, ese sería el árbol binario que representaría a la expresión X más Z entre S.
Todo eso multiplicado por W y eso a la vez dividido por T elevado a la Y menos B. Eso con una notación interfija. Ahora vamos a construir el árbol utilizando la notación posfija que ya realizamos en el ejercicio anterior. Entonces, para ello, vamos a necesitar también, hay un procedimiento, pero un procedimiento muy simple. Vamos a necesitar también una pila. Y así como para la conversión empezamos de izquierda a derecha, para la construcción del árbol también vamos a empezar de izquierda a derecha. No vamos a ir haciendo análisis como lo fuimos haciendo en la construcción del árbol, analizando cuál es el de mayor precedencia. No, aquí lo vamos a ir haciendo leyendo los términos de izquierda a derecha. ¿Okay? Como les mencioné, necesitamos una pila. Entonces, el primer elemento esta será una pila de nodos. El primer elemento que nos encontramos es la variable X. Entonces, con esa variable, todas las variables las vamos a convertir en nodos y las vamos a almacenar las vamos a insertar dentro de la pila. Ahora, cuando encontremos un operador, vamos a crear un nodo y sus hijos serán los dos elementos que se encuentren en la parte superior de la pila. Una vez terminado el nodo, vamos a volver a insertar dicho nodo a la pila. Entonces, empecemos. El primer elemento que encontramos es la variable X. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el nodo y almacenarlo dentro de la pila. El segundo elemento que encontramos es la variable Z. Creamos el nodo y lo insertamos dentro de la pila. El tercer elemento que encontramos es la variable S. Creamos el nodo y lo insertamos en la pila. Ahora, cuando llegamos al cuarto elemento, nos damos cuenta que ya es un operador. Entonces, creamos el nodo. ¿Y de dónde dijimos que íbamos a obtener sus hijos? Bueno, su hijo derecho será, vamos a sacar el nodo que se encuentra en la parte superior, en el tope de la pila, y ese será el hijo derecho. Y el nodo, eso me limpia o me remueve un elemento, entonces el que queda disponible es otro, ese lo vamos a tomar y se va a convertir en el nodo izquierdo de ese nodo que acabamos de crear. Ahora, ese nodo que acabamos de crear lo vamos a meter a la pila. Obviamente no cabe gráficamente, no podemos, sería, no cabe, ¿verdad? La representación gráfica no cabe todo el nodo, pero ahí realmente se entiende que va todo el nodo, ¿verdad? Yo voy a dejar la representación gráfica afuera y voy a colocar solo el nodo raíz, sabiendo que lo que está ahí es dicho nodo, ¿verdad? Con sus referencias. Nosotros sabemos que todo nodo tiene un dato y dos referencias. Continuamos entonces. El siguiente elemento que nos encontramos es un operador más. Entonces creamos el operador más. ¿Y de dónde vamos a obtener los hijos de ese nodo? Bueno, lo vamos a obtener de la pila. El hijo derecho va a ser el que se encuentra en la parte superior. Entonces, ya vemos que es el nodo que acabamos de crear en la operación anterior. Y el hijo izquierdo, pues será el siguiente o el que quedó en el tope de la pila, que sería en este caso la variable X. Ese nodo que acabamos de crear, lo almacenamos en la pila. ¿Okay? Y continuamos con la siguiente operación o con el siguiente elemento que vamos a leer. El siguiente elemento que vamos a leer es la variable W. Entonces, creamos el nodo y lo almacenamos en la pila. El siguiente elemento que encontramos dentro de la expresión es el operador multiplicación. Entonces, creamos el nodo y, al igual como lo hicimos anteriormente, sacamos de la pila el nodo que está en el tope para que sea la pila, el hijo derecho, y sacamos el siguiente nodo que está en la pila para que sea su hijo izquierdo. ¿Sí? Y el nodo que acabamos de crear, que en este caso es la operación de multiplicación, la almacenamos en la pila. Continuamos.
Con el siguiente elemento de la expresión, que es la variable t, se crea el nodo y se almacena en la pila. El siguiente elemento es la variable y, se crea el nodo y se almacena en la pila. El siguiente elemento que encontramos es la potencia. Entonces, se crea el nodo y como hemos hecho anteriormente, tomamos el nodo que está en el tope para hacer su nodo primero, el hijo izquierdo, y después volvemos a repetirlo y tomamos el nodo que quedó en la pila, en la cima de la pila para que sea el nodo izquierdo, y ese nodo que acabamos de crear lo almacenamos en la pila. Continuamos y lo siguiente que encontramos es la operación de división. Pues, creamos ese nodo y sus hijos izquierdo y derecho, o derecho o izquierdo, serán los nodos que se encuentran almacenados. Primero, el nodo que está el primer nodo que está en el tope es el nodo derecho y el segundo nodo es el nodo izquierdo. Luego continuamos y ese nodo que acabamos de crear lo almacenamos en la pila. El siguiente elemento que nos encontramos es la variable b, creamos el nodo y lo almacenamos en la pila. Y el último elemento que leemos es el operador de resta. Pues creamos el nodo y como lo hicimos en los ejercicios anteriores, tomamos el nodo que se encuentra en el tope para que sea su hijo derecho y el nodo y nuevamente volvemos a tomar de la pila el nodo que se encuentra en el tope o en la cima para que sea el nodo izquierdo. Y podemos notar que ya sea que el árbol venga de una operación en expresión fija, perdón, de una expresión, sin importar si la notación es infija o posfija, el árbol será exactamente igual. Y si lo hiciéramos a partir de una notación prefija, también el nodo, el árbol seguiría siendo igual. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué es importante construir un árbol? Bueno, porque a la hora de encontrar el resultado, lo único que vamos a tener que hacer es hacer el recorrido postfijo bueno, en este caso porque el árbol lo creamos a partir de una notación postfija, entonces le vamos a hacer un recorrido postfijo. Vamos a evaluar también una, una, eh, una ecuación en formato interfijo para que veamos que en notación interfija, para que veamos que los resultados van a ser exactamente iguales. Entonces continuemos, vamos a sustituir esas variables por valores. Vemos que la X vale 6, la Z vale 8, la S vale 2, la W vale 4, la T vale 2, la Y vale 3 y la B vale 1. Entonces vamos a realizar esa operación. Nosotros cuando trabajamos con interfija, pues ya sabemos, primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis, ¿sí? Y ahí sí utilizamos el orden el nivel de precedencia. Ahora entonces en este caso 8 entre 2. Eh, bueno, como están en niveles diferentes, ¿verdad? Podemos también hacer la elevación a la potencia, ¿verdad? 2 a la 3 es 8. Luego vamos con lo que está dentro del paréntesis. Eh, el orden de los factores en este caso no afecta el orden de los factores, no altera el producto en este caso específico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con lo que está dentro de los paréntesis. 8 entre 2 es igual a 4. 6 más 4 es igual a 10. 10 por 4 es igual a 40. 40 entre 8 es igual a 5. Y 5 menos 1 es igual a 4. ¿Okay? Ahí el resultado de esa expresión nos da 4. Ahora vamos a ver cómo haríamos el recorrido. Fíjense bien, en este caso, a la hora de hacer una evaluación, esos paréntesis tienden a agregar, como les mencioné, un nivel de dificultad extra. Vamos a ver cómo lo hacemos con esos mismos valores, sustituyámoslos en el árbol.
Ahora, vamos a hacer un recorrido postfijo, post-orden, perdón, post-orden. Si nos recordamos el recorrido post-orden, nos dice que primero recorremos el árbol izquierdo, luego recorremos el árbol derecho y por último visitamos la raíz. Entonces vamos a ver, empezamos en ese árbol, la raíz tiene un árbol, perdón, ese árbol empezamos por el nodo izquierdo, que sería el signo de división. Este a su vez tiene un subárbol izquierdo, que sería la multiplicación. Este a su vez tiene un subárbol derecho, que sería el número 6. Ahí termina. Entonces, como ya leímos, el subárbol izquierdo de ese nodo que tiene raíz más, pues pasamos ahora al subárbol derecho, que este a su vez tiene es una operación que tiene dos hijos, 8 y 2. Entonces, leemos ambos números, 8 y 2, para poder luego entonces visitar esa raíz que sería la operación, ¿verdad? Sería 8 dividido entre 2, va a dar como resultado 4. Ahora, como ya visité ambos nodos del subárbol que es una suma, entonces yo ya tengo tanto los dos valores de sus hijos, entonces puedo visitar la raíz, que es la suma, ¿verdad? Entonces me quedaría 6 más 4, daría como resultado 10. Pues ya terminé de hacer el recorrido del subárbol izquierdo del nodo que es una multiplicación. Y vemos, visitamos el nodo, el árbol derecho, vemos que no tiene no tiene hijos, es un nodo hoja. Entonces ya con esos dos valores podemos visitar la raíz para realizar la operación. Me va a quedar 10 por 4, 40. Terminamos de recorrer el subárbol izquierdo del nodo división. Entonces vamos ahora a recorrer el subárbol derecho, ¿sí? Que es una operación. Entonces vamos a hacer el recorrido de ese subárbol derecho. Tenemos por un lado el número 2 y por el otro lado el número 3. Ya no hay necesidad de, ahí ambos son hojas. Entonces podemos ahora visitar la raíz, que es la potencia. Entonces 2 elevado a la 3 es 8. Entonces ya cuando hemos recorrido los dos subárboles del, del nodo división, entonces ahora podemos visitar la raíz para poder realizar esa operación. Entonces 40 entre 8 da como resultado 5. Entonces ya con ello terminamos de recorrer todo el subárbol izquierdo del nodo raíz principal. Entonces ahora vamos a visitar el subárbol derecho, que pudiera estar conformado por otra serie de operaciones, pero en este caso solo es un solo número, ¿verdad? Entonces ahí terminaría el recorrido del subárbol derecho y ya podemos visitar la raíz, que sería la resta de 5 menos 4, perdón, 5 menos 1, que nos da como resultado 4, que es exactamente el mismo resultado que nos había dado en notación interfija. Entonces, con eso vamos a terminar este tema.